¿Se prorrogarán las restricciones en Castilla-La Mancha? Es la pregunta que se hacen hoy muchos sectores de la región, pendientes de la decisión del Consejo de Gobierno que se celebrará mañana. Buenas noches. El coronavirus deja 40 fallecidos más en Castilla-La Mancha y 1.360 nuevos contagios. Además, bajan, pero muy lentamente, los ingresos en los hospitales de la región. Titulares. Es jueves 4 de febrero, día en el que hablaremos de educación, porque ya está abierto el periodo de matriculación en infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Más de 6.000 alumnos cursan sus estudios en los colegios diocesanos, apostando por una enseñanza integral y de calidad que sitúa al alumno en el centro. Son imágenes de la operación de la Guardia Civil que ha permitido desarticular una peligrosa banda criminal dedicada al robo de joyas y dinero. Se hacían pasar por agentes de la autoridad para conseguir información sobre sus víctimas. En la actualidad local les contaremos que el Ayuntamiento ya ha adjudicado el contrato de parques y jardines tras varias prórrogas. Recoge la actuación en 145 hectáreas y se une por primera vez el mantenimiento de las áreas infantiles. Y a pesar de la pandemia no podemos olvidarnos que hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Y es ahí precisamente donde pone el foco la asociación. Piden que no se olvide el diagnóstico precoz de una enfermedad que en la región afecta a unas 12.000 personas. Comenzamos. Desciende el número de pacientes ingresados en los hospitales de Castilla-La Mancha, pero el coronavirus deja en la región 40 fallecidos en 24 horas y 1.363 nuevos positivos. Muchos sectores están pendientes de la decisión del Consejo de Gobierno que se celebrará mañana para decidir si se prorrogan o no las restricciones en la región. El del martes fue el mejor dato del último mes, pero 1.363 positivos detectados en 24 horas siguen dificultando el control de la pandemia y condicionando las restricciones. El drama continúa para muchas familias. En Castilla-La Mancha, 40 personas perdieron la vida a causa del coronavirus entre el lunes y el martes, y la pandemia ha dejado ya 5.250 víctimas en la región. Sí han descendido hasta los 1.438 los pacientes ingresados con COVID en los hospitales de la región. De ellos, 237 necesitan respirador. Pero la presión asistencial sigue siendo alta, especialmente en el complejo hospitalario de Toledo, que tiene 415 pacientes. Los contagios suben muy rápido, pero bajan muy lento, y esas cifras y la incidencia acumulada de los últimos 15 días estarán sobre la mesa del Consejo de Gobierno de mañana. El Ejecutivo tiene que decidir si se prorrogan o no las restricciones más allá del día 8 y cuáles se flexibilizan en ese intento de equilibrio entre la economía y la salud. Entre ellas, si se levanta el cierre perimetral, si se mantiene el toque de queda a las 8 y si continúa prácticamente cerrada toda la actividad esencial. La hostelería suplica la apertura. Desde la asociación aseguran que si se prorroga el cierre será la puntilla de muchos negocios. Su propuesta, abrir al 50% y hasta las 8 de la tarde. Pero no solo permanecen cerrados los bares y restaurantes. Gimnasios y centros deportivos tampoco han podido abrir sus puertas desde el 18 de enero. Ni los cines, ni los concesionarios, ni las superficies de más de 300 metros cuadrados. Una decisión que se tomará mañana y de la que están pendientes muchas familias y empresas de Castilla-La Mancha. Y mientras continúa el proceso de vacunación, aunque no sin ciertas dificultades, Castilla-La Mancha ha administrado ya cerca de 100.000 dosis de las vacunas de Pfizer y de Moderna. Son cifras ofrecidas hoy por el director general de Salud Pública en la Comisión de las Cortes. Juan Antonio Camacho afirma que en las últimas semanas Castilla-La Mancha ha recibido 15.000 dosis menos de las previstas. Eso nos obligó, lógicamente, a un reajuste en los ritmos de vacunación, pero que con las medidas tomadas se ha mantenido un ritmo fluido de vacunación, desde luego no tan fluido como nos hubiera gustado de haber dispuesto de dosis, que siguen siendo el cuello de botella, pero sí lo suficiente como para no paralizar el programa de vacunación.
Actualmente Sanidad está completando la segunda dosis en residencias de mayores y trata de acelerar la vacunación del personal sanitario. Camacho afirma que en las próximas semanas se comenzará a vacunar a los últimos grupos de esta primera fase, los grandes dependientes y los mayores de 80 años. Y el Partido Popular de Castilla-La Mancha pedirá test masivos en la región para detectar el coronavirus. Lo ha anunciado su presidente Paco Núñez y lo hará mediante cartas al presidente regional que enviarán los alcaldes populares o los grupos de la oposición de los ayuntamientos. Una petición que también ha llegado hoy a la Comisión de Sanidad de las Cortes. Y en donde aquellas localidades también que estamos detectando una incidencia por otras metodologías del virus, como puede ser el análisis de aguas residuales, estamos viendo que hay empresas que nos están facilitando esos datos y hacen caso omiso por parte del Gobierno. Los populares afirman que siendo una de las regiones con la tasa de positividad más alta, solo se realizan 2.500 pruebas por cada 100.000 habitantes. Consideran que la única solución no puede ser cerrarlo todo. Más de 6.000 alumnos cursan sus estudios en los colegios diocesanos. La educación concertada es una realidad por la que cada año apuestan muchas familias que matriculan a sus hijos en alguno de los 29 centros de escuelas católicas de la provincia. Desde el pasado 1 de febrero está abierto el periodo de matriculación para infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Desde el 1 de febrero está abierto el plazo de matriculación en los centros públicos y concertados de Castilla-La Mancha para educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Los padres son los que deciden en qué centro educativo quieren que sus hijos se eduquen y formen. En Toledo existen 29 centros concertados adscritos a escuelas católicas. 7 de ellos son además de titularidad diocesana. 6.000 alumnos cursan sus estudios en estos centros por elección de los padres que encuentran aquí el proyecto educativo que quieren para sus hijos. Creemos que es un proyecto global de conjunto en el cual todo el personal, alumnos, profesores, padres, madre de familia, directivos y personal de administración de servicios colaboran a que el colegio vaya siendo cada vez mejor y contribuya a dar respuesta a la demanda social de los padres. La educación concertada es una realidad en nuestra archidiócesis que viene avalada por años de trabajo de los profesionales de educación, por la elección que curso a curso realizan los padres, optando por una educación donde el alumno es el centro, individualizada y en el que se tiene en cuenta todas las áreas de conocimiento y formación que necesita el alumno. Junto a la pedagogía, pues tenemos la parte de formativa, todo aquello que supone innovación educativa, lo que supone aprender a ser bilingües, también la parte del uso de las nuevas tecnologías. También tenemos la competencia espiritual que trabajamos y tratamos muy bien con los alumnos desde el principio, pues a través de suscitar en el alumno el deseo del encuentro con Dios, del mirarse a sí mismo, la parte trascendente, que no es una imposición sino una oferta que se hace a los niños. La reciente aprobación de la Ley CELA ha añadido un elemento de incertidumbre en la comunidad educativa de toda España, una incertidumbre a la que no son ajenos los profesores y titulares de los centros educativos concertados. Los padres tienen claro lo que quieren elegir y aceptan. Lo que hacen ciertamente es algo de incertidumbre, ¿no? Tienen un poco como de incertidumbre cómo va a ser el futuro, cómo se va a desarrollar esta ley en el día a día. Y bueno, pues entendemos que desde los equipos directivos, desde la propia institución de escuelas católicas y en contacto con la administración, pues intentaremos explicarles bien cómo se aplicará la ley e intentaremos pues salvar los obstáculos que podamos tener. Debido a las circunstancias actuales que imposibilitan la celebración de jornadas de puertas abiertas, los centros concertados han elaborado una serie de materiales que están disponibles en las webs de cada centro, donde los padres pueden conocer todo sobre el proyecto y la comunidad educativa. Además, siempre se pueden concertar visitas y entrevistas con los equipos directivos para que los padres tengan un contacto directo con aquel centro donde quieren matricular a sus hijos. Y seguimos hablando de educación porque la portavoz de la Comisión Europea ha asegurado hoy que defiende el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y afirma que está al corriente de todo lo relacionado con la nueva ley de educación en España. Declaraciones que se producen un día después de que la plataforma Más Plurales registrara ante la Comisión un escrito denunciando la ley CELA que pone en grave riesgo de vulneración los derechos fundamentales y las libertades reconocidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La plataforma señala que quedan afectados directamente derechos como el de la libertad de enseñanza recogido en el artículo 27 de la Constitución española,
al que conciernen a la libertad de creación de centros contemplados en la Carta Europea de Derechos Fundamentales o el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Bruselas reconoce la intención que tiene el Gobierno de España de reemplazar plazas de las escuelas concertadas por plazas adicionales en las escuelas públicas, pero a pesar de que defiende la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, reconoce que no tiene competencias en materia educativa, que siguen siendo exclusivas de los Estados miembros. Más noticias. La Guardia Civil ha desarticulado una peligrosa banda criminal dedicada al robo de joyas y de dinero. Secuestraban y torturaban a sus víctimas para conseguir información, haciéndose pasar por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El juez ha decretado prisión incondicional para los 6 detenidos. La Guardia Civil ha desarticulado un peligroso grupo criminal asentado en diferentes municipios de las provincias de Toledo y Madrid que se dedicaban al robo de joyas y dinero. Para ello, secuestraban y torturaban a sus víctimas para conseguir información utilizando una violencia extrema. La operación Río Lobos comenzó hace un año tras la denuncia de una pareja que fue asaltada por un grupo de personas armadas que se hacían pasar por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mientras se desplazaban por la provincia de Segovia. El matrimonio fue separado en 2 vehículos y trasladados a una finca privada de la provincia de Toledo. Durante su cautiverio fueron brutalmente agredidos para revelar dónde tenían escondidas las joyas y el dinero en su domicilio, así como las claves de los sistemas de alarma y posibles cajas de seguridad. A raíz de esta denuncia, los agentes pudieron comprobar la existencia de este grupo y su intención de poner en marcha un robo en el que estimaban podían hacerse con más de 14 millones de euros. 12 meses después del primer asalto, la Guardia Civil ha conseguido detener a 6 personas, miembros de esta banda criminal, que han pasado ya a prisión incondicional. En los registros domiciliarios se han intervenido varias armas de fuego, uniformes policiales, así como dinero en efectivo y joyas. La Junta abre el plazo para que las familias soliciten plaza en las escuelas infantiles de Castilla-La Mancha. Las solicitudes de nuevo ingreso para unos 1.100 alumnos podrán presentarse durante el mes de marzo y de forma telemática a través de la plataforma Educamos CLM. Las familias que deseen renovar la instancia de sus hijos en las escuelas infantiles de la Junta tendrán que hacerlo a partir del 15 de febrero. Para el próximo curso se mantiene el precio de 180 euros al mes en las 38 escuelas infantiles que gestiona la Junta. El 60% de las familias están exentas de abonar esta cantidad por las ayudas del Gobierno regional. La empresa Schutz Ibérica se instalará en Cazalegas en los próximos meses con una inversión de 15 millones de euros. Hoy el presidente de Castilla-La Mancha ha recibido en el Palacio de Fuensalida a sus directivos para conocer el proyecto que generará unos 40 empleos directos en la comarca de Talavera. Con matriz alemana, la empresa se dedica a la fabricación de depósitos de polietileno, acero y contenedores para el almacenamiento de líquidos. De momento ya han adquirido una parcela de 27.000 metros cuadrados en esta localidad toledana. Castilla-La Mancha tendrá un nuevo reglamento para el sector del taxi que sustituye al del 2018. La Consejería de Fomento ha sacado a información pública el documento sobre el servicio de transporte público de personas en vehículos de turismo y que se puede consultar ya en el Diario Oficial. El nuevo reglamento incluye 2 novedades. Los taxistas que tengan vehículos con una antigüedad superior a 10 años tendrán una moratoria de 3 para renovarlos. La otra novedad es que la Junta autorizará provisionalmente a otros vehículos que no tengan título la posibilidad de hacer un transporte especial si las situaciones climatológicas son adversas. En Castilla-La Mancha hay 1.160 licencias de taxis, un 70% de ellas en entornos rurales. Un sector que también está sufriendo la crisis del coronavirus por la falta de turistas y las restricciones de movilidad. El cupón de la ONCE deja 350.000 euros en Toledo. El sorteo de este miércoles premia con 35.000 euros a cada uno de los 10 cupones vendidos en la capital regional. El vendedor Jorge Gaitán, de la calle Jarama y de la calle Río Marchés, ha hecho felices a varios vecinos del polígono, todos ellos clientes habituales. Además, hace unos días, el reloj de la plaza de Zocodover fue el protagonista del cupón. Seguimos con la actualidad local. El Hospital de Toledo tiene ya el visto bueno del Ayuntamiento para la instalación de la tecnología de rayos X.
La Junta de Gobierno local ha aprobado la licencia para la implantación de la alta tecnología, que junto al traslado de los pacientes será el proceso más complejo de la mudanza. No ha sido este el único asunto tratado por el Gobierno municipal en su última reunión. El Ayuntamiento destinará 300.000 euros a la mejora de la depuradora del polígono. El 80% de ese presupuesto procederá de fondos FEDER. 145 hectáreas, 13.000 ejemplares y $500.000 de euros más en el contrato. Son algunas de las cifras del pliego de limpieza y conservación de zonas verdes y arbolado, al que se une por primera vez el mantenimiento de las áreas infantiles. Tendrán una duración de 5 años y se han adjudicado por un importe cercano a los 2 millones de euros. Adjudicado uno de los últimos grandes contratos que le quedaban por renovar al Ayuntamiento de Toledo y que lleva mucho tiempo a la espera de retomar la gestión. La Concejalía de Parques y Jardines ya tiene contrato y la gran novedad es que se divide en dos partes. Por un lado, la limpieza y conservación de zonas verdes y arbolado, que tendrá que hacer frente a 1.400.000 metros cuadrados de superficie repartida en todos los barrios de la ciudad y que estará vigente al menos los próximos 3 años y 2 más de prórroga. Con este nuevo contrato ofrecemos un servicio renovado, reforzado, que conllevará mejoras en nuestros parques y jardines y que amplía las zonas de actuación. Un servicio más eficiente, más ecológico, más respetuoso con el medio ambiente, que hará que las zonas verdes de Toledo estén aún más cuidadas y muestren su mejor cara para uso y disfrute de los vecinos y vecinas. El segundo contrato adjudicado por primera vez es el del arreglo y mantenimiento de las 108 áreas infantiles, biosaludables y caninas que hay en la ciudad. Esta división responde a la necesidad de mejorar estos espacios públicos tan utilizados por las familias toledanas, aunque por el momento continúan cerradas al público como medida preventiva ante la pandemia por coronavirus. La concejal del ramo ha asegurado que por el momento seguirán cerrados hasta que se frenen los contagios y se rebajen las medidas restrictivas. Y mañana se celebrará la Comisión de Medio Ambiente de la ciudad con los daños causados por el temporal Filomena como asunto principal. Hoy la concejal de Parques y Jardines ha adelantado que cerca del 20% de los árboles de la ciudad han sufrido algún tipo de daño y solo en La Bastida el 40% de ellos. Por el momento los parques de la ciudad continúan cerrados para evitar el peligro de caída de ramas y ahora se está trabajando en la fase de tala y de retirada de ejemplares dañados. Todo lo que se retire se convertirá en energía renovable. Los restos vegetales que resultan de estos tratamientos se están depositados en campas provisionales para su posterior triturado y compostaje de los mismos, de cuyo reciclaje obtendremos energía biomasa para instalaciones municipales, como las piscinas que cuentan con calderas específicas para este combustible y también servirá para nuestros parques, jardines y zonas forestales municipales. A pesar de las críticas que ha recibido en los últimos días el Ayuntamiento por la tala masiva de algunos ejemplares, Marta Medina afirma que los criterios para la tala de ramas o árboles completos compete exclusivamente a los técnicos municipales. Y entre los daños ocasionados por el temporal se encuentran las cubiertas de varios centros escolares de la ciudad. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudian si la obra está todavía en garantía y si pueden pedir o no responsabilidades a las empresas constructoras. Así se quedaron las cubiertas de las pistas polideportivas de 4 centros escolares de la ciudad. La infraestructura no aguantó el peso de la nieve y se vinieron abajo el segundo día del temporal. 3 de ellas corresponden a colegios públicos y su construcción fue impulsada y pagada por el Ayuntamiento de Toledo a través de fondos FEDER. Apenas llevaban un año en pie y ahora la pregunta es, ¿quién debe hacerse cargo de los desperfectos? Aunque entienden que la construcción no prevé una nevada de tal intensidad, el Ayuntamiento estudia pedir la ejecución de la garantía a las empresas constructoras, que según el contrato es de 3 años. Las cubiertas están retiradas. Las cubiertas se pusieron porque entendíamos que eran necesarias y bueno, pues seguiremos trabajando para ver la responsabilidad en cuanto al gasto por el periodo de garantía, pero en cualquier caso decir que en su momento las pusimos porque eran necesarias y bueno, pues seguiremos trabajando en esa idea, ¿no? En la idea de que pues dieron su servicio y probablemente pues nos tengamos que plantear la forma de volver a colocarla. Su adjudicación asciende a entre 123.000 euros, la del Gómez Manrique, hasta los 147.000 de la cubierta del Ángel del Alcázar.
De las 4 que se han instalado en los últimos años, solo ha aguantado la del Colegio Ciudad de Nara. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una jornada para reflexionar sobre la importancia de la investigación en una enfermedad que afecta a 12.000 personas en Castilla-La Mancha. En un año marcado por la pandemia, la Asociación Española contra el Cáncer pide que no se olvide el diagnóstico precoz. A pesar de que el coronavirus centra nuestra actualidad sanitaria, hay otras enfermedades que llevan mucho más tiempo entre nosotros y que costará mucho más erradicar. Hoy celebramos el Día Mundial contra el Cáncer, una jornada en la que reivindicar una vez más la investigación para luchar contra esta terrible enfermedad y también para conseguir un trato equitativo. De cara a las instituciones públicas, pues seguir insistiendo en que tienen que seguir aportando pues todo lo que puedan para que la investigación en este caso no se pare. Y desde ese punto de vista es un poco la idea de esta campaña. Un año en el que la pandemia se impone y dificulta el seguimiento de los pacientes oncológicos. De hecho, el retraso en las consultas está provocando que 1 de cada 5 casos de cáncer se diagnostique tarde en una enfermedad en la que el diagnóstico precoz puede salvar la vida. Que está habiendo muchos problemas, sobre todo a nivel de diagnóstico del cáncer e incluso de lo que son las consultas en sí. Eso se traduce en que al final, lógicamente, el cáncer necesita de un diagnóstico precoz para su tratamiento y todo esto se está retrasando, con lo cual el problema se agudiza muchísimo más. En Castilla-La Mancha hay 12.000 personas afectadas por algún tipo de cáncer y la incidencia sigue aumentando. El más frecuente, tanto en hombres como en mujeres, es el de colon. Por ello, siguen reivindicando que se realicen las pruebas de detección para prevenir este y otros tipos de cáncer y, sobre todo, a los ciudadanos que adquieran unos hábitos de vida saludables. Sobre todo lo que buscamos es concienciación, como digo, que es lo más importante, porque desgraciadamente por el tema de la pandemia todo se ha parado y el cáncer también se ha quedado un poco a un lado. Y tenemos que insistir en que el cáncer va a seguir ahí, que la pandemia pasará más tarde o más temprano, pero el cáncer sigue ahí y hay que seguir ayudando. El cáncer sigue siendo el principal problema sociosanitario y la segunda causa de muerte en el mundo. Además, está previsto un crecimiento de más del 30% de casos para el año 2030. Una razón más para seguir incidiendo en la necesidad de investigar y de invertir en prevención. El desarrollo de España va unido al del ferrocarril. La primera línea de tren se creó en 1848. 10 años más tarde llegó a Toledo, marcando así un antes y un después en la comunicación con Madrid. Ahora que Renfe celebra 8 décadas de existencia, les invitamos a subirse al vagón de uno de sus trenes para recorrer su historia. ¿Cuántas historias pueden recordar a bordo de un tren? De esos años en los que el tiempo parecía transcurrir más lento cuando uno subía al vagón y contemplaba el paisaje desde la ventanilla. Imágenes del pasado con las que Renfe recuerda sus 80 años de historia, que es también la nuestra. Quizá recuerden ese distante ya 2005 en el que el AVE llegó por primera vez a Toledo. Recorrió sus primeros 70 kilómetros en 30 sorprendentes minutos, pero el viaje que hoy les proponemos nos lleva mucho más atrás. La primera línea de ferrocarril unió Barcelona y Mataró en 1818. En la década de los 50 se extendería por el resto del país. De hecho, a Toledo llegó 10 años más tarde. Lejano en el tiempo, ese 24 de abril de 1919, el día de inauguración de nuestra estación. No llegó hasta aquí el rey Alfonso XIII como sí lo había hecho en 1858. Pero sí lo hacían centenares de participantes en el primer Congreso de Medicina que se celebraba en Madrid. Quisieron visitar Toledo y entre ellos se encontraba la eminente científica Marie Curie. Aunque hablar del tren es hablar de un edificio tan singular como la estación, de la que hace un par de años celebramos su centenario. Su arquitecto, Narciso Clavería, se inspiró en el convento de Santa Isabel. No hay más que fijarse en los arcos de herradura y polilobulados, a los que sumó juegos de ladrillos, cerámica vidriada y una cuidada cantería artística. La brillante estación supuso una inversión de cerca de 3 millones de pesetas. 2 años después, Clavería recibiría un artístico pergamino por haber trazado la grandiosamente artística estación férrea de esta capital.
Una delicia viajar no por las vías del tren, sino por la web del Archivo Municipal para mostrarles estas imágenes y por el blog Toledo Olvidado, que incluso nos enseña cómo fue el proceso constructivo. Y un par de imágenes más del fotógrafo Eddie Allard que demuestran cuánta nostalgia puede provocar en nosotros una fotografía antigua, hasta hacernos revivir e incluso echar de menos ese compás del chacachá del tren. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Llega Jubilación, la primera película donde tú eres el protagonista. ¿Te has preguntado cuánto dinero tendrás cuando te jubiles? ¿Qué pensión te quedará? Jubilación. Ya disponible en todas las oficinas de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es y prepara tu jubilación. Planes de pensiones de Eurocaja Rural. El contraste entre arquitectura y naturaleza, el que encontramos hoy en el Hospital Nacional de Parapléjicos, donde acudimos a mostrarles estas imágenes que tanto aportan a los pacientes del centro, ese jardín de efectos terapéuticos en el que no faltan los gansos, en un día de cielos un tanto nubosos al comienzo de la jornada, aunque luego han dejado salir al sol. Un día un tanto diferente al de mañana, cuando llegará un frente que deje lluvias. Según la EMET, en algunos puntos de la región se esperan tormentas ocasionales y esas precipitaciones serán más frecuentes por la tarde. Aquí, en el caso de la provincia de Toledo, la lluvia se espera especialmente por la tarde y noche y será de mayor persistencia en la Sierra de San Vicente. Aunque lo más destacado serán las temperaturas. 20 grados alcanzaremos mañana en la capital. Con esto llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que volvemos aquí mañana con más noticias. Hasta ese momento, feliz noche.